Vale, pues hola, buenos días a todos. Gracias por venir a la presentación de nuestra primera novela, Las Crónicas del Otro Mundo. Aplaudir. Nada, en primer lugar agradeceros a todos haber acudido a este momento que es un poco especial para nosotros, un poquito mucho. Y nada, pues la verdad es que sois bastante más de los que esperábamos, bastante más, no sé qué habéis venido, no regalamos libros tampoco. Bueno, pues os agradecemos la presencia, agradecer a Paco Trigueros la oportunidad que nos da de presentar este libro en este lugar, la que pasa por ser la librería más conocida de Elche, cual creemos que es un valor añadido para esta historia. Y además hemos denotado ilusión y empuje para la promoción de autores ilicitanos, tanto noveles como experimentados, así que gracias. Vale, Muy bien. Esto va a ser así todo. Voy a acabar leyendo al final porque estoy nervioso, no sé si lo habéis notado. Vamos arriba, vamos arriba, vamos. Bueno, por último... Hostia. Nada, por último agradecer a las personas de Editorial Amarante pues haber apostado por dos autores sin experiencia previa y con un libro de tamaño considerable, con, bueno, ya veis, un ladrillo, lo que tenemos aquí. Bueno, yo voy a intentar explicaros un poco la prehistoria de Las Crónicas del Otro Mundo. Porque realmente esto empezó como un juego, como un entretenimiento, por lo menos para mí, para ti. ¿No? Sí, también. Bueno, Carlos y yo nos conocimos en el instituto, no entiendo muy bien cómo ni por qué empezamos a hacer buenas amigas, y en una asignatura, la asignatura de teatro, porque la LOCSE tenía asignaturas bastante curiosas. Pues nada, cada alumno tenía que hacer un personaje, tenía que crear un personaje para ponerlos todos en común después y hacer una obra de teatro. Y bueno, nosotros decidimos, ¿te acuerdas por qué decidimos fusionar el pasado de ambos personajes y creímos que el resultado fue bastante notable, que creo que es lo que sacamos, ¿no? Al profesor también le gustó, vamos. Bueno, muchos años después, Carlos, que estaba en ese momento en El Salvador, quería comentar ese tema porque parece que es más importante cuando una novela ha sido gestada entre dos continentes. Sí, ¿no? Sí. ¿Habéis escrito vosotros dos novelas en una novela en dos continentes? Ni una, ni uno. Así me gusta. Pues eso, que me propuso hacer una historia entre los dos. Él me enviaría un capítulo y yo debía seguir ese capítulo respetando toda la trama anterior, sin cambiar nada de lo que hiciera. Y bueno, yo acepté, ¿no? Bravo por eso. La prehistoria es bastante más larga. Pues nada, a principios de 2009 recibí lo que sería el primer capítulo, que se llamaba El final es el comienzo. El final es el comienzo, de un libro que entonces se llamaba Las Crónicas del Antimundo. Y bueno, es un capítulo que me dejó francamente desconcertado, no sabía por dónde salir, que no entendía. En absoluto no creí que tuviera argumentos literarios suficientes para replicar, pero de alguna manera pues surgió algo y entonces ya tuvimos cada uno su primera aportación a la novela. Y nada, aquel fue el germen, como he dicho. A partir de ahí pues escribimos cuando pudimos, cuando nuestras obligaciones pues nos lo permitían, con lo cual cuando teníamos trabajo eran parones a veces bastante importantes y había momentos bastante más prolíficos. Pero empezamos en algún momento a creer en la historia, creímos que cuando acabáramos podía haber algo bueno. Y pues entonces dijimos, pues oye, igual se lo podemos enviar a algún editor cuando acabemos para, citando palabras textuales, simplemente para ver cómo se ríe en nuestra cara. Pero para aquel momento ya estábamos convencidos que el otro mundo podía ir para adelante. No sé por qué cambio la página porque no estoy leyendo. Sí. A lo largo de 2013 fue en 2013 cuando le dimos una reunión definitiva a la historia. Fue el momento más prolífico, sin lugar a dudas, casi la mitad del tocho este. O sea, pues en un año lo que habíamos hecho en unos cuantos, pues que es bastante. Así que a principios de 2014
dimos por concluida lo que terminamos por llamar como la versión beta. Porque la habíamos concluido, pero entonces pudimos ver con claridad que esa no era la mejor historia que podía haber. Que esta trama, este argumento podía dar más de sí, que no habíamos explotado todo el potencial, vamos. Así que pues dijimos, vamos a replantearnos esto y pues vamos a ver lo que podemos hacer. Así que empezamos a pulir. Pulimos el principio, pulimos el final y hicimos cambios sustanciales en lo que es el nudo de la obra, hasta tal punto, para que os hagáis una idea, que el final es el comienzo, desapareció. El germen de la historia ya no está ahí. Quién sabe si algún día la publicamos así aparte para que flipéis. Bueno, pues así fue como medio año después dimos por concluida la novela, creyendo que habíamos hecho la mejor historia posible de lo que se podía sacar de las características personales de la obra. Bueno, así que fue en julio de 2014, 5 años y 7 meses después, que no sabemos si es un tiempo considerable o no para escribir un libro, no éramos escritores para aquel entonces. Bueno, vio la luz las definitivas crónicas del otro mundo. Bueno. Se me está yendo de las manos lo del aplauso. Ahora cuando acabe yo, aplaudís. Cuando acabe él, no sé. Pero... Vale, pues tras registrar la propiedad intelectual de la obra, dio comienzo un proceso pues, tanto más complejo como el creativo, que fue el de conseguir que una editorial nos tomara en serio, que nos publicara. Tenemos alguna ligera discrepancia al respecto, pero coincidimos ambos en que no fue tan dificultoso como frustrante. Vamos a ver. Le llegamos a enviar a una treintena de editoriales el manuscrito. La mayoría de ellas nunca respondió, no dijo, hemos recibido el manuscrito. Unas cuantas nos dijeron que habían recibido el manuscrito y que nos contestarían siendo la respuesta afirmativa o negativa. Eso tampoco ocurrió nunca. Algunas vieron el argumento en la propuesta editorial que mandamos y nos dijeron que parecía que tenía oferta tenía cabida en su oferta editorial, que en una semana respondían. Pues después veían el volumen de la obra y no se dignaron nunca tampoco a responder. Por eso estamos diciendo que lo peor es la incertidumbre, ¿no? Si alguien no nos han dicho que no, nadie nos ha dicho que no. Si alguien nos llega a decir que no nos interesa, no queremos publicarla, no valéis para esto, la historia no es buena, entonces habríamos a qué atenernos. Es decir, ¿valemos o no? ¿Tenemos que seguir con esto? ¿Tenemos que seguir intentándolo? ¿Vale la pena? Pero no, nadie respondía. Y lo cual no sabíamos lo que hacer. Bueno, sí sabíamos lo que hacer, seguir intentándolo porque nadie nos había dicho, no, oye, no. Vale. Pues también, no valdría la pena referenciarlas, pero había editoriales que respondían enseguida y te decían que la historia era muy interesante, que tenía mucho potencial, que estaban interesados en publicarla, para acabar diciendo, el mercado está muy mal y por un par de miles de euros pues la publicamos y nos encargamos de todo. ¡Hala, bravo! Enhorabuena. Pero fuimos pacientes, uno más que otro. Fuimos pacientes con el tema y un día recibimos un correo de la editorial Amarante. Un correo de una editorial seria y estaban interesados en publicarnos. Con lo cual fue 8 meses después de enviar el primer manuscrito. 8 meses después, igual para un lego puede parecer un tiempo considerable, pero para autores noveles, 8 meses... Es decir, hay autores noveles que se tiran años para publicar su ópera prima y otros que no consiguen nunca. Por lo tanto, 8 meses nos parece que no nos ha costado demasiado. Con lo cual... Es decir, queremos dar las gracias otra vez a la editorial Amarante por apostar por 2 autores que no tenían ningún bagaje detrás. Grande gamba. Y lo repito, teniendo en cuenta que esto es una inversión importante porque estáis viendo el ladrillo. Y nadie sabe, 2 autores que nadie conoce, ¿quién va a comprar esto? Aparte de todos vosotros. Uno por cabeza. Sí, vosotros también. Y bueno, esto... Ya ves, quiero dar paso a Carlos que... Tal vez para comenzar a definir la obra, la mejor forma sería argumentar la primera frase que aparece en la contraportada del libro,
en la que se dice que se trata de una novela de ficción distópica proyectada sobre la psique humana. Para dar argumento a esta sentencia, tendríamos que comenzar repasando un poco lo que fueron las diferentes teorías o postulados que dieron base a la concepción del otro mundo. Haciendo un breve repaso, comenzaré citando que a finales del siglo XIX, el físico y matemático ruso Vladimir Vernadsky desarrolló una teoría en la que sugería que la Tierra estaba formada por tres esferas superpuestas. En primer lugar tendríamos la geosfera, o esfera que estaría formada por la materia inerte de la Tierra. En segundo tendríamos la biosfera, que agruparía lo que sería todos los seres vivos del planeta. Y por último tendríamos una noosfera o esfera del pensamiento. En griego no significa inteligencia y haría mención a que existe una especie de capa mental de la Tierra. Esta noosfera también fue acuñada por el filósofo francés Delard de Chardin, en el que para él esta esfera del pensamiento, esta especie de conciencia colectiva, habría nacido auspiciada por el surgimiento de lo que sería el pensamiento reflexivo, el pensamiento humano. Él decía que gracias a la continua socialización de la humanidad, esa esfera del pensamiento seguiría progresando hasta alcanzar un punto crítico en el que se alcanzaría una especie de conciencia suprema. Hay que decir que este filósofo también era religioso y para él esta conciencia suprema pues estaba relacionada con Dios. Toda esta continua socialización de la humanidad es algo que hoy en día pues, está más en auge, sobre todo por el tema de las redes sociales, el tema de las comunicaciones, de los smartphones, cada vez estamos más comunicados entre nosotros y es más fácil que una idea o pensamiento pueda pasar de un lugar a otro con suma velocidad y propagarse. Cada vez estamos empezando a comportarnos más como una masa homogénea de pensamiento y la globalización no solamente afecta a mercados y tendencias, sino que también a pensamientos, a forma de pensar. Cada vez son más previsibles y por tanto más manipulables. Esta conciencia colectiva, por tanto, se trataría de una especie de malla planetaria en el que todos nosotros estaríamos interconectados de manera inconsciente a través de esa especie de conciencia común. Pero aquí había un problema, puesto que se supone que esta comunicación que nosotros hacemos entre nosotros se está realizando de forma telepática. La telepatía la entendemos como la capacidad que dos personas tienen de comunicar un pensamiento, una idea, a través de los campos del pensamiento. Pero claro, tal y como nosotros conocemos la comunicación, debe existir un emisor, un receptor y un canal o medio en el que se realice dicha comunicación. El término medio es bastante importante para el desarrollo de nuestra novela. Y aquí, claro, porque todavía no se conoce que exista una parte del cerebro humano, un orgánulo, que sea capaz de emitir una señal y esta señal ser comunicada a través de un medio conocido, tipo ondas electromagnéticas. Pues bien, el físico norteamericano Oliver Reiser creyó encontrar este medio o este canal en los cinturones de radiación Van Allen del planeta. Estos cinturones de radiación surgen gracias al fuerte campo magnético terrestre y crearía que en la magnetosfera existieran unas zonas en las que se agrupan las partículas cargadas provenientes del viento solar o también de la propia interacción de la atmósfera con las radiaciones cósmicas. Él creyó que estos cinturones de radiación podrían ser los cinturones de pensamiento planetario, en los cuales nuestros pensamientos fluirían de manera inconsciente por todo el planeta. Una especie de wifi planetaria en el que todos estaríamos interconectados. Para los intereses de nuestra novela, todas estas teorías, todos estos postulados, convergen en la idea de que dicha conciencia global exista. Y de existir, si esta podría ser manipulada y qué utilidad tendría para el ámbito militar. Por ello nos situamos en el contexto histórico de la historia a mediados de la década de los 70, en plena Guerra Fría, cuando se desarrolló uno de los proyectos más controvertidos y famosos del espionaje psíquico, el proyecto Stargate, que su principal función era investigar los diferentes campos de la parapsicología, tales como la clarividencia, la telepatía, la visión remota, donde ponían a diferentes sujetos participantes del experimento
a dibujar lo que ellos podían ver en sus pensamientos, donde podían estar ubicados esos silos de los misiles nucleares enemigos, y sobre todo el control mental, que es lo principal lo que más nos llamó la atención de este proyecto y lo que nosotros quisimos recuperar para la novela. Al situarnos en este contexto histórico, tuvimos que también ceñirnos a la capacidad tecnológica de la época. Es decir, en aquella época no existía, los ordenadores no tenían la capacidad de procesamiento que hoy en día existen. Por lo tanto, tampoco hoy lo hemos logrado. Ese otro mundo que nosotros proyectamos no puede ser un mundo virtualizado. No podría ser parecido a la saga de Matrix ni nada por el estilo, porque por aquella época no existía la capacidad de hacerlo y, como he dicho antes, tampoco hoy en día es algo que se pudiera hacer. Tampoco se trata de un mundo onírico, porque el mundo onírico está sujeto a hechos aleatorios, todo es imprevisible y por lo tanto no nos servía para el tema del otro mundo. Tenía que ser un mundo que tuviera sus leyes físicas, que tuviera sus reglas sociales, que tuviera una historia y por lo tanto una evolución en el tiempo. Durante la primera parte de la novela vamos a mostrar cómo se realizaban esos experimentos, cómo se conectaban al medio que hemos dicho antes, que era ese canal que nos une a todos nosotros, para proyectar, para poder acceder a ese otro mundo, a esa otra realidad paralela a nuestra realidad consciente, en la que se estaría sosteniendo ese otro mundo sobre esa noosfera del pensamiento. Los principales sujetos de la investigación, sobre todo al comienzo de la historia, serán niños, sobre todo al final de su infancia, justo en ese cambio crítico que se produce en la pubertad, entre los 11 y 12 años, que serán entrenados para no solamente acceder a ese medio, no solamente poder acceder a esa conciencia global, por lo tanto a ese otro mundo, sino de poder manipularlo, con la opción de tener una posición de poder sobre los demás. Hay que aclarar que durante la primera parte del libro, ese otro mundo es un mundo todavía en fase experimental, se trata de un prototipo. Por lo tanto, no lo pueden controlar como ellos quisieran y al final sus ciudades, su sociedad acaba siendo engullida por el desierto de esa realidad que se va desgranando paulatinamente en una realidad vacilante, una realidad oscilante que no pueden todavía llegar a controlar. Ya en la segunda parte del libro, ya estamos proyectando al lector hacia un futuro incierto, hacia un futuro lejano, en que ese otro mundo ya está consolidado. Y a partir de aquí es donde entraría la primera parte de la frase, novela de ficción distópica, porque a partir de aquí ya el lector entrará en el entresijo de esa sociedad distópica que es donde se desarrolla el principal nudo de nuestra historia y que ahora va a comentar Adrián. Un aplauso para Carlos. Quizás estamos un poco pegados de tiempo, así que igual leo más de la cuenta para ir más rápido, ¿vale? Las Crónicas del Otro Mundo es una novela distópica, como ha dicho Carlos. ¿Qué es una distopía? ¿Alguno lo sabe? Pues por eso voy a explicarlo. Tirando de diccionario, una distopía es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. ¿Lo hemos entendido? Hombre. Vale. Pues hombre, se contrapone al concepto de utopía, que es lo mismo pero con unas características positivas. Bueno, se ha comprobado a lo largo de la historia de la humanidad que todas las doctrinas avanzan hacia una utopía, hacia una sociedad utópica, características positivas, pero siempre se acaba corrompiendo y todas las utopías han acabado siendo distopías. Bueno, lo de la humanidad podéis verlo, no voy a decir yo aquí los sistemas políticos. Bueno, y esto ha sido así por eso, porque en todos los casos el ser humano ha ido degradando la idea principal, la idea buena, digamos, esa idea con afán positivo para las personas, y la han convertido en positiva solo para unos pocos, para los que ostentan el poder, sometiendo al resto. Y con ello se pasa de la búsqueda mejor de las sociedades posibles de una idea original positiva a una sociedad negativa para la mayoría de la población. Y esta es una de las tesis que planteamos en la novela. Bueno, hay muchos personajes en realidad, existen varias tramas narrativas, 5 puede ser. Sí, no existe un protagonista único, sino que Pues lo que ha dicho él, hay bastantes personajes que comparten el protagonismo a lo largo de la historia para al final confluir todos en una misma trama, en un mismo
en un mismo desenlace. Digamos, pues, como digo, todas las tramas acaban por fusionarse y creando un continuo entre todos ellos. Y bueno, quería concluir ya. Nos resta pediros, en ese caso, que si os da por compraros la novela porque tenéis un mal día, porque por lo que sea, que le dierais una oportunidad. Sabemos que es larga, que es un ladrillo, por lo visto, a primera vista, pero en algunos tramos puede resultar un poquito complejo, pero creemos que a la vez es una lectura fluida, amena. Los beta testers es lo que nos han dicho, por lo menos. Sí, y bueno, pues por nuestra parte nada más. Y no sé si queda tiempo para alguna pregunta. Pues si alguien tiene alguna pregunta que sea facilita y no muy larga, pues estáis todos a tiempo. ¿Se puede preguntar qué es de Zucker? A partir de las 5 doy pulseritar en Zucker. Por favor, muy bien. Este aplauso no ha sido para mí, ha sido No, para ha sido para él. Para la respuesta, para la Hombre, te lo respuesta. has currado, ¿no? No, claro que me lo he currado. Flipas. Bueno, ¿alguna pregunta que no vaya a ser solazamiento posterior? Por favor, sí. El chico del fondo. Te llamabas Antonio. Gracias, hermano. ¿Tenéis pensado en un futuro próximo ir a por la parejita? Bueno, en principio es una novela autoconclusiva. No pensamos que tenga que ser una saga, no creemos que vaya a ser una saga. Creo que tú lo tienes más claro que yo, que no lo Hombre, pretende. el final queda un poco abierto a la interpretación de que probablemente se podría continuar, pero creemos que la historia, como dice Adrián, es autoconclusiva. Queda bien descrita, damos por hecho todo lo que teníamos que aportar a este libro. Bueno, el final, como he dicho, es un poco abierto, pero es porque la historia pide un final abierto. Si la historia pidiera un final cerrado, lo hubiéramos hecho cerrado, aunque después hubiera otro libro, pero es lo que pedía la historia ha ido caminando sola. Y esa es... ¿te hemos contestado la pregunta? Deseamos que esa historia, aunque esté tan abierta, se pueda... Seguro que no mentes como la nuestra, pues no te El aplauso es porque queréis que acabemos ya. Un poco, ¿no? No, seguid vosotros, si alguien más tiene alguna pregunta, que igual supongo que no. No lo veo claro, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dar por concluida lo que es la presentación y os dejáis el dinero comprando y nosotros firmamos. Vale. Pocas fotos habéis hecho, ¿eh?